todos. Hoy vamos a tratar la clase de PLC. Vamos a empezar pues, con lo básico de PLC. PLC se trabaja bajo una programación ladder, que es muy diferente a lo que hemos estado trabajando nosotros en Arduino, que es programación en C básicamente. La programación en ladder es básicamente lo que estamos viendo ahora. Son líneas donde hay un riel de power a la parte izquierda y un riel de power a la parte derecha. Y lo que hace es que va corriendo de línea por línea. Va de izquierda a derecha, línea por línea, luego de izquierda a derecha baja a la siguiente, de izquierda a derecha y así sucesivamente. Algunos programas de ladder se le deben colocar el end al final para que el software o el PLC entienda de que terminó el programa allí y no esté en un loop infinito. Hay algunos programas que esto pues ya lo tienen por default, que cuando tú terminas el programa pues el PLC, el software entiende que ya de ahí para abajo no hay nada y pues omite el DN. Esto es secuencial, pero como yo lo veo, esto pasa tan rápido que básicamente lo que podemos decir es que tenemos todas las condiciones están en paralelo. Quiere decir, de izquierda a derecha, en izquierda tú puedes tener, por ejemplo, una fuente de poder y al lado derecho pues vas a tener el ground de esa fuente de poder. Solo lo que tú vas a hacer es que vas a tener unas condiciones para abrir o cerrar las líneas como tal. Si toda la línea, por ejemplo, si toda la línea 1 está cerrada, pues lo que vamos a tener es que esa línea pues me va a dar poder, me va a suplir voltaje como tal. Estos son los símbolos que se utilizan básicamente en el programa de ladder. El símbolo de normally open, que es la condición, que es una condición de entrada que está normalmente abierta y que cuando se activa pues permite el paso de energía. Está el normalmente cerrado, que es básicamente la negación del primero, donde es una condición que está normalmente cerrado cuando está en estado normal. Cuando se activa la señal pues hace que abra ese circuito. Y el otro sería el output coil, que es básicamente donde es tu salida, es tu actuador, es lo que nosotros tenemos como tal. Pues esto sería una línea del ladder. Yo acostumbro siempre a dividirlas en tres partes. La primera parte para mí serían los on condition, o sea, son las condiciones que me hacen que esa línea genere energía. Es decir, que todas estas partes van a estar normalmente abiertas y cuando una condición se cumpla, se cierra para que permita el paso de energía. ¿Okay? En los off condition, que es en la parte del medio, funciona al contrario de lo que vimos en los on condition. Son las condiciones que nosotros tenemos para que cuando se cumpla esa condición, en vez del circuito cerrarse, el circuito se va a abrir. ¿Okay? Cuando el circuito se abre, pues no me permite el paso de corriente, y si no me permite el paso de corriente, se desactiva o se apaga esa línea. Por eso son off conditions. Están normalmente cerrados y cuando se cumple la condición se abre para dejar de permitir el paso de corriente. Y la salida, pues que es el actuador o lo que ustedes tienen como salida. Nosotros podemos tener como salida un bit, por ejemplo. Puede ser puede ser una línea en programas mucho más complejos que los que vamos a ver en clase. Hay programas que en la salida tienen bits.
Es decir, que un bit es una condición que se cumple o no se cumple de ciertas condiciones de prendido o apagado. Y esos bits se utilizan más adelante en otras líneas para hacer como que circuitos mucho más complejos o series donde las programaciones son tan complejas que se necesitan muchas condiciones y por eso se colocan los bits. Es importante también mencionar que solo puede haber una línea solo puede tener una salida, ¿ok? Y esa salida no se puede repetir en otra línea. Ok, si por ejemplo yo quiero prender el bombillo 1, pues voy a tener una línea que me active ese bombillo 1, pero no puedo tener 2 o 3 líneas que me activen el mismo bombillo 1. Lo que haces es que creas bits para que la línea 1 pues sea el bit 1, la línea 2 sea el bit 2, la línea 3 sea el bit 3. Entonces cuando se active el bit 1, el bit 2 o el bit 3, me active entonces una sola salida, que sería la salida de la bombilla 1. Ok, esto es importante tenerlo en cuenta en la manera de programación. Pues yo les estoy hablando de condiciones de normalmente abierto o normalmente cerrado. Como ustedes conocen también los sensores, hay sensores que son normalmente abiertos y normalmente cerrados. Pero les voy a dar una explicación bien sencilla de cómo es que funcionan los sensores y los símbolos que nosotros colocamos en ladder, ¿ok? Si nosotros colocamos un símbolo de ladder de normalmente abierto y nuestro sensor es normalmente abierto, pues nosotros vamos a tener entonces una salida normalmente abierta. ¿Sí? Si nosotros colocamos en el ladder colocamos normalmente abierto, pero nuestro sensor es normalmente cerrado, pues lo que vamos a obtener es un normalmente cerrado. De la misma manera, si tenemos un símbolo en ladder de normalmente cerrado y tenemos un sensor normalmente abierto, pues lo que va a hacer entonces en el programa es que lo va a ver como un normalmente cerrado. Y si tenemos un sensor normalmente cerrado con un símbolo en ladder de normalmente cerrado, pues el programa lo va a reconocer como un punto normalmente abierto. Cuando hablamos de normalmente abierto o normalmente cerrado, esto quiere decir que sin ningún tipo de energía, pues ese es el estado en el que va a estar. Y que cuando lo activemos o activemos la energía en ese punto, pues el estado va a cambiar. Si está normalmente cerrado, cambiaría a normalmente abierto, y si está normalmente abierto, cambiaría a normalmente cerrado. ¿Ok? Pues teniendo esto en cuenta, vamos entonces a mirar las condiciones en el programa de ladder como tal. Nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Click. Ese es el software que nosotros tenemos, un programa que se llama Click. Y tenemos aquí en la parte derecha los contactos, los coils, hay timers o operaciones matemáticas. Y aquí también en este programa ustedes tienen que colocarle el end al final de la programación, si no, pues no les va a funcionar. Yo tengo esta serie de contactos aquí porque les quiero explicar cómo funcionan los OR y los AND en entradas en on condition y en off conditions. Ok, pues si yo quiero en el primer ejemplo, vamos a hacer primero una línea imaginaria aquí entre B y C. Vamos a hacer una línea imaginaria de esa línea hacia la izquierda, pues serían las on conditions, que serían todas estas.
X1 y X2 serían las on conditions, y esta parte de B hasta F puede ser, serían las off condition, que serían las X5 y las X6. ¿Ok? Nosotros para este ejemplo yo voy a trabajar como si fueran todos los sensores normalmente abiertos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que esta línea 1 se me active cuando yo oprima el botón 1 o el botón 2, pues esta sería la programación para cuando yo active el botón 1 o el botón 2. Si vemos, este switch está abierto, esta parte también está abierta, pero si yo cierro este, me va a generar energía. Y si este está abierto, pero yo oprimo el número 2, pues también me va a generar energía. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos de la misma línea que están conectados a la fuente. So que si yo activo este o este, pues me va a permitir el paso de corriente. Y si ven, el número 5 está normalmente cerrado en el programa. Y si es normalmente abierto, si el sensor es normalmente abierto y yo lo tengo normalmente cerrado, o sea, me funciona como normalmente cerrado. Quiere decir que si yo lo activo se me abre. Pues esa es la idea de las off conditions, que cuando yo active X5 se abra el circuito, y si se abre el circuito no permite el flujo entre el power y nuestra salida, que en este caso no tengo salida. ¿Ok? Pero entonces yo no quiero que si me oprimo el botón 1 o el botón 2, yo quiero que me encienda cuando oprima el botón 1 y el botón 2. Entonces tenemos aquí, esta sería la programación de AND, de I para las on conditions. Entonces, si oprimimos X1, pues aquí se nos va a cerrar, pero como este está abierto, pues no nos va a permitir el paso de corriente. ¿Ok? Si yo igualmente oprimo el botón 2, él va a cerrar, pero el X1 no está activo, él va a estar abierto, o sea, no va a permitir el flujo de corriente en la línea 2. Si activamos los dos, pues estos dos se van a cerrar y efectivamente va a ser el paso de corriente que me va a activar la salida. Y aquí tenemos X5 igualmente normalmente cerrado, que va a estar permitiendo la línea. ¿Ok? Pues entonces aquí esta sería la forma básica para colocar una condición de I y una condición de O en las on condition, en las condiciones de encendido. Ok, pues ahora vamos a pasar a las condiciones de apagado. Ok, aquí tengo el botón 1, que estas son una condición de encendido, pero lo que vamos a trabajar aquí serían estas dos partes. Para la condición OR en los apagados, en las off conditions, sería completamente al revés de lo que estamos viendo en las on conditions. En este caso tenemos dos normalmente cerrados en serie. Eso quiere decir que si yo activo el botón 5, él me va a abrir y se va a cortar la línea 4. ¿Por qué? Porque me va a abrir. Pero si este está cerrado y este abre, también lo cierra. O sea que si yo oprimo X5 o oprimo X6, el circuito se me va a interrumpir como quiera. Cualquiera de los dos hace que se interrumpa el circuito. O sea, los dos son independientes. Si yo quiero hacer una I, quiere decir que si yo oprimo el botón 5 y el botón 6, pues ahí es que yo quiero que se apague la línea. ¿Ok? Pues para eso hacemos un paralelo de las off conditions. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo activo X5, pues me va a abrir aquí el circuito. ¿Ok? Pero el circuito, la línea, va a estar pasando y puede bajar por esta línea y este está cerrado. Ahí pasa la corriente y se va hacia allá. Independientemente si este está abierto o cerrado, la corriente puede pasar por debajo.
So que si este se activa, pues no se va a apagar ese círculo de corriente. Pero si yo activo X5 y X6, las dos van a estar abiertas, y si las dos están abiertas, pues el flujo de corriente no se va a poder hacer, porque aquí está abierto y si quiere pasar por debajo también está abierto. So que esta condición dice que X1, X5 y X6 deben estar encendidas para poder parar, apagar esa línea. ¿Ok? Esto sería todo en cuanto a la programación de los botones.